Buenas tardes, saludos cordiales, espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a nuestro segundo encuentro de la unidad curricular Laboratorio de Tributación, mediante la cual en este módulo estaremos tratando lo referido a los aspectos fundamentales del impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Recordamos que es un campo sumamente importante de conocimiento del contador público, ya que siempre, en algún momento, en este ámbito tributario, debemos opinar, debemos tomar decisiones, debemos tener los conocimientos necesarios de cómo hacer una declaración del impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Bien, recordando que el profesional que esté relacionado con el ámbito tributario, sea un contador, sea un administrador, sea un abogado, pues está en la capacidad, de acuerdo de lo que pueda aplicar y de acuerdo a su conocimiento, en hacer una declaración de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Recordamos que es un impuesto, por supuesto, permanente dentro del sistema tributario nacional en función que se causa por el fallecimiento de una persona. Bien, entonces este impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos viene a formar parte del estudio de los impuestos que hemos venido manejando en la unidad curricular Laboratorio de Tributación, en la cual en nuestro encuentro anterior pudimos observar algunos aspectos básicos de otro conjunto de impuestos que forman parte de este sistema tributario nacional, como es el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, y vimos por allí características de otros impuestos dentro de los impuestos nacionales, como por ejemplo tocamos el impuesto a los grandes patrimonios, hicimos mención al impuesto sobre alcohol y especies alcohólicas. ¿Por qué? Porque el laboratorio de tributación nos va a enmarcar precisamente dentro del sistema tributario nacional para que conozcamos esa variedad, esa dinámica, esas normas, ese funcionamiento del sistema tributario nacional, que como bien recordamos también en nuestro encuentro anterior, está compuesto por impuestos, tasas y contribuciones, ¿bien? En los cuales observamos las características, diferencias y aplicabilidad de cada uno de ellos. El día de hoy nos vamos a estar refiriendo a un impuesto que también, pues dada la magnitud, importancia, aplicabilidad, es necesario que refresquemos, que compartamos y que conozcamos un poco de ese procedimiento general para que estemos en conocimiento y estemos en la capacidad y podamos tomar el procedimiento para realizar una declaración del impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. A través de este encuentro, pues nos vamos a dirigir a esa declaración en línea. Desde el año 2013, el impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos dejó de hacerse en la planilla manual, que también se llamaba forma 032, en la cual se nos presentaban con unos anexos y en las cuales nosotros describíamos desde la fecha de fallecimiento de una persona que a los efectos de nuestra declaración se va a llamar causante, la persona que fallece, hasta colocar, aparte de sus datos personales, quiénes son las personas que a través de una herencia, a través de la transmisión de propiedad de esos bienes, van a formar parte de una declaración sucesoral. ¿Cuáles son los activos, los pasivos que debemos tomar en cuenta? ¿Qué me permite la norma? ¿Cuál es la ley vigente? ¿Cuándo la debo presentar? ¿Qué requisitos debo cumplir? Todo eso lo debemos nosotros manejar en función de poder realizar adecuadamente una declaración del impuesto sobre sucesiones. Es decir, entonces, por lo cual, en este encuentro, nosotros vamos a tomar en cuenta una providencia que se constituye en una providencia administrativa emitida por la Administración Tributaria Nacional, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, denominado CENIA, en el año 2013, a partir de la cual esta declaración se comenzó a hacer por vía electrónica a través del portal fiscal www.cenia.gov.be. Bien, y entonces esta declaración en línea, a partir de este momento y hasta la actualidad, pues va a venir a consolidar
todo lo que un causante, lo que la persona que falleció va a dejar a título de herencia para quienes son sus, dependiendo de sus características, bien sean padres, hijos, esposos, en función de herederos, ¿bien? De modo que las propiedades, la transmisión de esta propiedad se hace a través de la declaración sucesoral. Una declaración sucesoral que se presenta vía portal fiscal desde el año 2013 y de acuerdo a lo dispuesto en la Providencia Administrativa número 0050, publicada en fecha 29 de julio del año 2013. En primer lugar, nos indica el artículo 1 de esta Providencia 0050 que los beneficiarios de herencias y legados deberán presentar electrónicamente sus declaraciones del impuesto sobre sucesiones, así como las declaraciones que las sustituyan, siguiendo las especificaciones técnicas elaboradas en el portal fiscal. En ese primer artículo ya nos indica que la declaración se hace electrónicamente, bien sea la primera declaración o si da lugar a alguna declaración sustitutiva, ¿bien? Y todo se hace siguiendo las instrucciones y especificaciones técnicas elaboradas a través del portal fiscal. Luego, el artículo 2 nos hace referencia a los plazos y nos indica las declaraciones relativas al impuesto sobre sucesiones de los sujetos a que hace referencia el artículo anterior deberán ser presentadas en las fechas establecidas en la normativa legal vigente. Posteriormente nos vamos a encontrar cuál es la fecha, cuál es el plazo legal del que puede disponer la sucesión para que sea presentada oportunamente dentro del plazo legal permitido y pueda evitarse así sanciones por incumplimientos en ese plazo de presentación. Bien, entonces nos dice que todas deben ser presentadas de acuerdo a la fecha establecida en la normativa legal vigente. La forma de realizar el pago. La forma de realizar el pago, pues efectuada la declaración electrónica, en los casos que la misma arroje impuesto a pagar, el contribuyente podrá optar entre efectuarlo electrónicamente, es decir, un pago en línea, o imprimir la planilla generada por el sistema, la cual será recibida a los efectos del pago de las cantidades que se autoliquidó, que autodeterminó los herederos en esa declaración en una oficina receptora de fondos nacionales. ¿Cuáles son las oficinas receptoras de fondos nacionales? Son las instituciones bancarias que tienen convenio con la administración tributaria, que hoy día constituyen la mayor parte de banca pública y banca privada como receptores del pago de impuestos. El pago se realizará bajo las condiciones establecidas en la normativa vigente. En el artículo 4 nos describe entonces la definición del portal y nos indica que a los efectos de esta providencia administrativa se entiende por portal fiscal la página web www.cenia.gov.be o cualquiera que sea creada por el CENIA, bien, para sustituirla. Por el momento esa declaración la seguimos manejando a través del portal fiscal. Nos encontramos que en los casos de incumplimiento de estas disposiciones, se constituirá en un ilícito tributario, en un incumplimiento que será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Tributario. Recordamos nosotros que el Código Orgánico Tributario es la norma máxima, la norma rectora en el sistema tributario nacional e incluye el régimen sancionatorio para incumplimientos o ilícitos tributarios. Bien. En este caso, para el régimen de la declaración sucesoral, pues igualmente, si no se cumplen las condiciones de lo dispuesto en la norma, se sanciona de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Tributario. Recordando que el Código Orgánico Tributario en este momento es el publicado en fecha 29 de enero del año 2020. Bien, el artículo 6 nos indica las declaraciones sustitutivas correspondientes a declaraciones sucesorales efectuadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta providencia administrativa deberá ser presentada de forma manual a través del formulario 32. Dice entonces que si vamos a sustituir una declaración que se realizó antes del año 2013, antes de la entrada en vigencia de la Providencia 0050, se sigue haciendo esa declaración sustitutiva de forma manual en el formato número 32.
Esta providencia administrativa entra en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, es decir, como ya leímos allí, en el año 2013. Bien, aquí nos vamos a encontrar que la declaración sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos requiere un procedimiento que es estricto y que es bastante, pudiéramos decir, de reunir condiciones, requisitos, soportes que conlleven a demostrar todo el contenido que pueda tener una declaración sucesoral. La declaración sucesoral, para comenzar a realizarla, el primer paso dentro del procedimiento a seguir se refiere a la obtención de un RIF sucesoral, es decir, el RIF de la sucesión, el cual debe realizarse a nombre de la sucesión, del titular, de esa persona que falleció, y en el cual se van a relacionar todos los herederos, bien, y el parentesco con la persona que fallece, es decir, con el causante. Ese es un trámite administrativo que se realiza en la Administración Tributaria Nacional, en el señal de la jurisdicción al cual pertenezca esa sucesión. Nos inscribimos como para obtener un RIF a través del portal fiscal, llenamos los datos pertinentes y presentamos ante la Administración Tributaria en el área del RIF todos los recaudos que se refieren a esta sucesión para obtener el RIF sucesoral. Por ejemplo, debemos presentar el acta de defunción de ese causante, la copia de su cédula de identidad, debemos presentar la copia de la cédula de identidad de todos los herederos y su RIF vigente, ¿bien? De modo que la planilla de inscripción y nombrar quién va a ser el representante legal de esa sucesión. De modo que ese es el primer paso para aquellas personas que necesitan comenzar a realizar una declaración sucesoral. Una vez que obtienen el RIF sucesoral, comenzamos a realizarla en línea a través del portal fiscal y allí vamos a suministrar información, por ejemplo, como la que se refiere a los activos pasivos para hallar ese patrimonio hereditario. ¿Cuáles activos? Por ejemplo, los bienes que poseía el causante, los bienes que poseía la persona que falleció, que pueden estar constituidos por bienes tangibles como casas, apartamentos, terrenos, edificios, vehículos, locales, todo lo que haya constituido un bien que estaba a nombre de ese causante. Bien, viene a ser activo para esta declaración sucesoral. También se nos permite colocar los pasivos, que eran las deudas que tenía ese causante. Deudas que estén debidamente soportadas, por supuesto, y que además, se puedan reflejar y que sean permitidas por la norma para que procedan a una declaración sucesoral. Bien, también aquí forma parte dentro de esos gastos o dentro de esos pasivos los honorarios profesionales de la persona que elabora la declaración, tomando en cuenta que la normativa nos indica algunos rangos o cantidades que son los permitidos declarar por estos conceptos. Bien, cuando nosotros hallamos los activos y pasivos, activo menos pasivo, que me va a dar ese patrimonio, allí, de acuerdo a la ley de sucesiones vigente, nos va a nombrar una cuota parte para cada uno de los herederos. Esa cuota parte, pues se corresponderá de acuerdo al número de herederos y luego que nosotros hemos colocado los activos, los pasivos, dentro de esta declaración electrónica, se nos va a originar el impuesto a pagar de ser el caso. Es importante recordar que, por ejemplo, existen algunos bienes sobre los que no se pagan impuestos, como es la vivienda principal, por ejemplo, ¿bien? Igualmente, dentro de los activos, si la persona poseía cuentas bancarias,
debe procederse a solicitar la constancia en la entidad bancaria pertinente con el saldo de esas cuentas a la fecha de fallecimiento. Los títulos de propiedad de qué, los títulos de propiedad de los vehículos, los títulos de propiedad de los terrenos, los títulos de propiedad de las casas, eh, todo lo que sea la parte documental de esos bienes, normalmente los títulos de propiedad. Bien, igualmente, pues de las deudas debe tenerse el soporte necesario. Entonces, cuando llenamos la declaración electrónica de sucesiones, tenemos que tener a la mano eso es ya hecho nuestro papel de trabajo para haber determinado cuáles son los activos que proceden según la norma, cuáles son los pasivos, cuál es el patrimonio, quiénes son los herederos, qué cuota parte les corresponde, bien, para que hallemos entonces el impuesto a pagar. Ese impuesto a pagar o que se hace, bien sea en línea a través de una entidad bancaria o se hace presencialmente ante una taquilla bancaria, pues se corresponde al compromiso de pago que se origina como resultado de la declaración. ¿Cuándo debe presentarse la declaración? La declaración debe presentarse en un plazo de 180 días hábiles contados a partir del fallecimiento. Bien, entonces, no se debe dejar pasar de esos 180 días hábiles el plazo para presentar la declaración sucesoral, ya que de hacerse luego de este plazo se va a considerar una declaración extemporánea, es decir, que se presentó con retardo o con algún retraso y va a generar una sanción, un incumplimiento por extemporaneidad, que en este momento, si esa extemporaneidad es inferior a un año, se constituye en 100 veces la moneda de mayor valor de tipo oficial publicada por el Banco Central de Venezuela. Y si no la hacemos, si hay omisión, se corresponde a 150 veces la moneda de mayor valor del tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela. Bien, normalmente sería el equivalente, por ejemplo, si la presentamos con retardo, pero en un lapso inferior a un año de retraso, a 100 euros. Y si la omitimos, la sanción sería 150 veces la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, serían 150 euros, tomando en cuenta que la Administración Tributaria Nacional considera al euro, de acuerdo a lo que nos indica el Banco Central de Venezuela, como la moneda de mayor valor que se publica al tipo de cambio oficial. Recordando que tanto las declaraciones, los registros, los papeles de trabajo y el pago se hace en la moneda nacional, ¿bien? Se hace siempre en el equivalente a bolívares, de modo que aquella persona en la cual se haya originado un impuesto a pagar de su declaración sucesoral realiza ese pago en la moneda nacional, que son los bolívares. De modo que es importantísimo entonces que cumplamos con este plazo de presentación dentro de los 180 días hábiles contados a partir del fallecimiento. Los requisitos en principio es obtener el RIF sucesoral, en el cual vamos a llenar los datos de la persona que fallece con su copia de cédula de identidad, con su copia de acta de defunción, más todos los herederos. Bien, los herederos de los cuales debemos anexar copia de cédula de identidad y copia de RIF vigente. Una vez que se obtiene el RIF, se comienza el proceso a través de la declaración en línea mediante el portal fiscal, en el cual, en resumen, vamos a colocar entonces los activos menos los pasivos para obtener una cuota líquida hereditaria, la cuota parte, y de allí el impuesto a pagar. Este impuesto lo podemos pagar en forma manual o en línea a través de una entidad bancaria dentro de los 180 días hábiles después del fallecimiento. Recordamos que primero se hace la declaración electrónica, se transmite a la administración tributaria,
se realiza el pago y posteriormente acudimos a la sede de la administración tributaria a la que corresponda según la jurisdicción o domicilio de esa sucesión para entonces consignar todos los recaudos pertinentes a los comprobantes del contenido de la información que nosotros suministramos en esa declaración sucesoral, en las cuales debemos llevar una carpeta para consignar y también los originales para que sean confrontados junto con las copias, ¿bien? Para cotejar la información. Entonces, es muy importante que ya hoy día el contador público conozca cuál es el conocimiento, cuál es el procedimiento para realizar una declaración sucesoral. Bien, que en todo caso se rige por la ley de sucesiones, que a partir del año 2013 se hace en línea, que el primer paso es obtener el RIF sucesoral y que además debe consignar la serie de documentos que vayan a soportar todos los datos de activo y pasivo que se colocaron en esa declaración sucesoral. A través de este contenido, entonces, hemos descrito ese impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, cuándo se origina, cuál es el plazo para presentar la declaración, a través de qué medios se realiza, cómo obtenemos un RIF sucesoral. Luego, la transmisión a través del portal fiscal para realizar el llenado de esa forma 32 mediante vía electrónica, y una vez que se ha presentado y pagado, se consigna junto con todos los documentos en la sede de la Administración Tributaria Nacional, en la sede del CENIAC correspondiente a la jurisdicción de dicha sucesión. Bien, entonces de este modo, recordemos que en su actividad correspondiente a este módulo, ustedes deben realizar una exposición virtual para describir este procedimiento que hemos tratado el día de hoy. Les invito a profundizar para este procedimiento, para que lo describan mediante su exposición, presenten el material de apoyo que allí ustedes hayan realizado, cumplan oportunamente con la fecha de entrega. Para cualquier otro aporte, inquietud, estamos en contacto a través del aula virtual de nuestro IETSIM. Y bueno, les invito a todos a continuar en este estudio de esta unidad curricular, que por demás es prácticamente la esencia de su profesión en el contexto del campo laboral y profesional. Feliz tarde para todos, muchas gracias por su atención.